No se oye. Este módulo evalúa a personas ¿no? que son adolescentes y adultos, en particular la fluidez verbal. Acordémonos en el módulo 3 también el tema central de evaluación es la fluidez verbal. Es por esa razón que casi un 85% a 90% las actividades del módulo 4 son réplica del módulo 3. Son algunas 3 o 4 actividades las que son nuevas, particulares de este módulo. El objetivo es similar al módulo 3 porque evalúa fluidez verbal, ¿no? Observar el comportamiento sociocomunicativo a través de las presiones que están estructuradas en las actividades. También atender las habilidades del evaluado para comportarse adecuadamente en ciertas demandas en particular. Por otro lado, el contexto es estandarizado, ¿no? eh, en la cual permite, ¿no? Recoger cierta información en relación a nivel lingüístico. Y lo que se busca es que el contexto sea lo más natural posible. Por eso este módulo subraya, ¿no? Recomienda que no sea una entrevista clínica, ¿no? Ni una entrevista conductual, etcétera, sino que estén en el marco de lo más natural posible para recolectar la información que pretendemos. Entre las características principales de este módulo, fijémonos, son 15, en primer lugar, 15 actividades. La mayoría son réplicas del módulo anterior. Y además observemos los asteriscos en algunas tareas. En tarea de construcción, por ejemplo, encontramos un asterisco. En la actividad 3, descripción de una imagen, otro asterisco. En la actividad 5, trabajo o escuela actuales, otro asterisco. Actividad 9, viñetas. Actividad 11, vida diaria. Son optativas estas actividades. ¿Eso por qué? En el caso de que no haya logrado registrar la información suficiente para codificar, ¿no? Estas actividades optativas se tomarían en cuenta si hubiese sido ese el caso. Sin embargo, se recomienda aplicarlas todas. Eso lo vamos a subrayar más adelante respecto a este aspecto. La característica principal de este módulo es que se aplican a adolescentes mayores de 16 años y adultos con lenguaje fluido. Y además, que tengan cierto nivel de independencia en términos de tomar decisiones cotidianas, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que habrán preguntas más adelante
preguntas relacionadas a actividades diarias. La mayoría de las actividades son entrevistas y se requiere, ¿no? Como indica por acá, cierto nivel de independencia en sus actividades diarias. No se requiere la presencia del cuidador en este módulo. ¿Y a quién no se aplica este módulo? ¿No? No se aplica a adolescentes, ¿no?, que más se sienten cómodos con actividades del módulo 3. Puede ser que en este otro módulo, este 4, las actividades sean más complejas, ¿no? La exigencia es mayor, y además un adolescente que tienda más a actividades lúdicas, ¿no? Considerando el criterio tanto para el módulo 3 como para el módulo 4, en particular el módulo 3. Eso quiere decir que no quiere decir que también el módulo 4 esté incluido, lo está. Que todas las actividades de estos módulos están elaboradas para niños igual o mayor, no, igual o menor a 4 años. Así que es conveniente tomar en cuenta ese aspecto. ¿Por qué algunas actividades son opcionales? Hemos indicado anteriormente. Por estas 3 razones. Una de ellas es que el examinador siente que se necesita más información general, es decir, con la que son actividades obligatorias no han sido suficientes para recolectar información. Por eso, tomaré en cuenta las actividades opcionales. Otra razón es que conviene permitir al evaluado que responda de una manera positiva después de una serie de preguntas difíciles. Es decir, en las obligatorias hay preguntas, ¿no?, que pueden ser muy complejas, difícil de responder, etcétera, y nos ayudaríamos con actividades que también hay preguntas en las optativas. Esas tienden a ser, por un lado, positivas y complementarlas, magnífico, ¿no? Sería adecuado. Esa sería otra razón. Si no se ha obtenido aún una muestra suficiente de lenguaje y gestos, ¿no? De la misma manera, si no hemos conseguido datos en relación al lenguaje y gestos, es conveniente, ¿no? Apoyarnos en estas actividades opcionales. Por este lado tenemos los juguetes, ¿no?, que lo vamos a ver en cada una de las actividades. Bien, nuevamente las tareas optativas están en asteriscos, ¿no? Y la preparación es similar ¿no?, a la actividad 3, ¿no? Disposición física, espacio, ¿no?, adecuado, que la relación recíproca sea informal, espontánea, una mesa redonda para interactuar cómodamente. En cuanto al comienzo de la aplicación, ¿no? Lo que se busca es que el evaluado esté en un contexto natural o que se sienta en un contexto natural, eh, establecer un breve periodo introductorio antes de proceder con la tarea de construcción, que también en esta prueba, como en el módulo o en este módulo, como también en el módulo 3, se inicia con la tarea de construcción, ¿no? Es la misma actividad. Entonces, lo que se requiere es que se haga un acercamiento, ¿no?, hacia las actividades, pero tomando su tiempo. Durante la aplicación, el tiempo son 40 a 60 minutos. Acá hay algo muy interesante, con azul lo hemos subrayado. Si el evaluador revela información clínicamente relevante, responde brevemente, proponiendo abordar después, ¿no? Es decir, si hubiese alguna situación en la cual vemos pertinente una intervención, eso lo abordaríamos después. Facilite ¿no?, la evaluación, ¿no? Es decir, no condicionar a comportamientos particulares, sino que haya respuestas, ¿no?, espontáneas, etcétera. Evite ofrecer demasiada ayuda. Lo que se busca es que el evaluado se desplace
como en un contexto natural, etcétera. Sea activo e interactivo, proporcione oportunidades claras para que el evaluado inicie y mantenga la interacción. No confunda respuesta estereotipada también, ¿no? Con creatividad, evalúe las habilidades lingüísticas, anime al evaluado durante la sesión, observe y corrija comportamientos inusuales o inapropiados. Esto, si bien hace un momento comentábamos de que evitar comportamientos dirigidos que se comporten, pero acá al subrayar ese aspecto de observe y corrija comportamiento, es para evaluar respuestas, respuestas, em, y no, esa es la intención de esta recomendación. Bueno, hay bastantes actividades y aprovechar para hacer, ¿no?, las observaciones que necesitamos, ¿no? Las observaciones en relación a las conductas observadas, ¿no? Es necesario que se apliquen las actividades obligatorias, como las opcionales para obtener toda la información. En este caso, se recomiendan aplicarlas todas. Actividades de observación, ¿no? La tarea de construcción, contar una historia de un libro son similares, ¿no?, similares a las actividades del módulo 3. Por eso, esas ya fueron explicadas. De igual manera, la 3 y la 4, descripción de una imagen, que es opcional en este caso, conversación y narración de sucesos, ¿no?, son idénticas. Esta es una actividad nueva, propia de este módulo. Trabajo o escuela actuales. También es opcional. Bien, pero como se recomienda, es mejor aplicarlas todas las actividades. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta actividad? ¿Cómo describe su situación actual, su nivel de comprensión? Ojo, volvamos al criterio para aplicar este módulo. El criterio es fluidez verbal y que haya un nivel de independencia en sus actividades cotidianas, porque las preguntas estarán direccionadas a ello, ¿no? Ok, ese es el criterio para aplicar este módulo. Por esa razón, las preguntas van en esa dirección. Bien, por ejemplo, ¿no? ¿Tienes trabajo? Si tiene un empleo, bueno, acá surgen las preguntas, ¿no? ¿Qué tipo de trabajo es? ¿Cómo lo encontraste? ¿Has tenido otros trabajos anteriormente? ¿Estás contento donde trabajas ahora o te gustaría hacer otra cosa en el futuro? ¿Qué otra cosa harías? En el caso de que no tenga trabajo, empleo, ¿qué haces durante el día? ¿Tenía trabajo anteriormente? ¿Por qué dejaste tu último trabajo? ¿Fue algo planeado? ¿Te gustaría tener un trabajo alguna vez? Si no respondes, ¿no? Si responde que sí, ¿qué trabajo sería? ¿Qué necesitarías, ¿no?, hacer para encontrar este tipo de trabajo? Si responde no, ¿qué te gustaría hacer? Bien. Eh, por un lado, como el título es trabajo y también o escuelas actuales, dependiendo, por esa razón, ¿dónde se encuentra mi evaluado, ¿no? ¿En un contexto laboral o ha estado en un contexto laboral o se encuentra en un contexto, ¿no?, educativo? ¿Vas a la escuela? ¿Dónde? ¿Qué curso estás haciendo? ¿En qué años estás? ¿Cómo te está yendo? Si el evaluado ya no se encuentra en la escuela y no está trabajando, pregunte, ¿no? ¿Hasta qué curso llegaste en la escuela? ¿Cómo te fue? ¿Qué planes? ¿Qué planeas hacer próximamente? ¿Qué experiencia o formación necesitarías para poder hacer eso? ¿No? Esas son las preguntas y lo que se buscaría observar son esto, ¿no? Es importante tomar en cuenta la recomendación que se encuentra en la parte, ¿no?, inferior del título. Si el evaluado acude a la escuela o tiempo completo o no tiene un trabajo o nunca ha trabajado, incluyendo trabajar como voluntario, omita las preguntas relativas al trabajo y formule directamente las preguntas de la escuela, dependiendo, ¿no? Si se encuentra en la escuela o ha dejado la escuela, ese grupo de preguntas serían las pertinentes o ha dejado ya mucho tiempo de la escuela y ahora está trabajando, las pertinentes serían relacionadas al trabajo. Bueno, el evaluado está trabajando, va a la escuela,
¿Ha tenido que dejar trabajos anteriores? Si es así, ¿cuáles fueron los motivos? El evaluado tiene una visión realista acerca de sus posibilidades de empleo futuras. ¿Cómo ha sido la experiencia escolar del evaluado, etcétera? Los códigos que nos ayudan, aparte de los que, ¿no? Encontramos ¿no? que son réplica del módulo 3. Estas son nuevos módulos, pero son nuevos códigos. A10, por ejemplo, gestos enfáticos o emocionales. B6, comentarios sobre las emociones de otros, empatía. B8, responsabilidad, ¿no? Que cabe perfectamente acá, si es que nuestro evaluado todavía se encuentra en estos contextos, sea escuela o sea trabajo. Las actividades 6, 7, 8, 9 y 10 son réplicas del módulo 3. En este caso, el módulo 9, o mejor dicho, la actividad 9 viñeta es opcional, en este caso. Una actividad nueva en este módulo es vida diaria, que también es opcional. ¿Cuál es la finalidad? Evaluar la comprensión y la opinión del evaluado sobre el dinero, la vivienda y las actividades de ocio. Las preguntas, fijémonos, relacionadas al dinero, preguntas sobre la vivienda. En el dinero vamos a hablar ahora sobre el dinero, te manejas solo con él, de dónde proviene, quién paga tus facturas, ¿no? En cuanto a la vivienda, ¿dónde estás viviendo ahora? Si está viviendo en casa con sus padres, aplicarle el grupo de preguntas relacionado a ese contexto. Si está viviendo por su cuenta, encontramos otro grupo de preguntas, ¿no? Y abajo preguntas sobre actividades de ocio. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en casa con tu tiempo libre? ¿Qué es lo que te gusta hacer cuando sales fuera? Y lo que es conveniente observar. Información sobre el nivel de responsabilidad financiera del evaluado, dónde está viviendo el evaluado y cómo ha sido posible, hasta qué punto el evaluado es realista sobre los planes de independencia y sobre complejidades, ¿no? Que implican cada una de las posibilidades de alojamiento. Los códigos se repiten a los anteriores: gestos, ¿no? Comentarios sobre emociones, responsabilidad. Los módulos, la actividad 12 y 13 es réplica del módulo 3. Bien, entonces eso. Otra actividad nueva en este módulo es planes e ilusión. Objetivo, que el evaluado pueda describir metas o aspiraciones. Final positivo para la entrevista, ¿no? Bueno, acá encontramos una pregunta, guía para aplicar esta actividad. ¿Tiene planes o sueños sobre cosas que te gustaría hacer, tener o qué te gustaría que sucediera en el futuro? Bueno, esperaríamos, ¿no?, una respuesta a esa pregunta. ¿Qué anticipa el evaluado de su futuro? Haríamos nuestras anotaciones y los códigos que nos permitieran codificar esta, ¿no? Recoger información serían estas: gestos enfáticos, comentarios sobre emociones de otros, responsabilidad. ¿No? Inventarse una historia es una réplica del módulo 3, esta actividad, ¿no? Y con esto concluiríamos. Vamos a ver ahora, em, vamos a, Yo tengo una pregunta antes de dígame, que Liz. usted cierre esta parte. Cuando dice gestos enfáticos, ¿cómo usted lo haría? Sí, voy a explicar eso luego, ahorita Ajá, estoy en eso. ok, ok. Vamos a ver en este módulo los códigos o los ítems novedosos, ¿no? Nuevos.
Veamos, entre ellos se encuentra el A10, ¿no? Cabe la pregunta que hacía la LICE, gestos enfáticos o emocionales, es un ítem nuevo. Como podemos ver, ¿no? Por ejemplo, entre ellos serían golpes naturales y rítmicos que a menudo acompañan al discurso. Por allá sería un ejemplo. Por otro lado, estaríamos hablando la mano a la boca o levantar los brazos como signos de alegría, ¿no? Y que estén integrados estos gestos con el lenguaje. En términos globales, por allá va lo que estamos diciendo. Eh, y para un código cero, lo más natural sería que hubiese variedad de gestos enfáticos, ¿no? O emocionales, ¿no? Que estén integrados, ¿no? Con los gestos faciales, movimiento de manos, ¿no? A veces eso también, ¿no? Está asociado al asombro, ¿no? Etcétera. ¿Ok? Los extremos, por ejemplo, el extremo escasos o nulos gestos enfáticos emocionales. Para un código 3. Para un código 8 no se aplicó por las razones de una discapacidad severa, física severa. Ok, ahora la diferencia entre el código 1 y el código 2, que en el código algunos gestos, ¿no? Algunos gestos, en el código 2 sí hubieron, ¿no? Pero han sido extraños, ¿no? Excesivos o claramente mal integrados del habla, ¿no? En los gestos pues se integran, ¿no? Se integran las manos, los gestos faciales, verbalizaciones, etcétera. En lo que se espera que estén integrados todos ellos. Bien, otro código muy novedoso también por acá es el B6. B6. Comentarios sobre las emociones de otros y empatía, ¿no? En este caso, ¿no? Es decir, comunica sobre sus reconocimientos, comprensión y empatía de las emociones y sentimientos de otras personas o personajes, ¿no? Sean reales o no. O no. ¿Bien? Ahora, para un código cero, lo ideal sería aquello, ¿no? Espontáneo, ¿no? Una clara comprensión, identificación de varias emociones, ¿no? Que haya coordinación entre ellas, etcétera. Adecuado, lo esperable. Pero si no vamos al extremo, escasa o nula identificación o comunicación que se comprendan de los estados emocionales de otros. Y entonces el 0 y el 2 en este caso son extremos, ¿no? Y el particular, el código 1, hay cierta, ¿no? Comprensión. Por ejemplo, identifica espontánea y correctamente al menos de, ¿no? Eh, Aquí el número es muy importante, al menos una emoción en otra persona o personaje. Bien, lo ideal es, sucede en el código 0, el extremo en el código 2 y en el código 1, un episodio de comentarios sobre emociones de otros, ¿no? Eso es lo particular de este ítem. Otro ítem ¿Qué novedoso. sería? Ponga un ejemplo, profesor. Sí, correcto, correcto. Eh, Tiene que estar coordinado, ¿no? Ajá, la palabra con el gesto. Correcto, ¿no? Coordinado. Como encontramos entrevistas, ¿m? Que cuenten sus emociones, que cuenten si, cómo le ha ido en el trabajo, cómo le va en la escuela, etcétera. ¿M? Y el hecho de que esté comentando sobre su desenvolvimiento laboral o tanto si está haciéndolo o su desenvolvimiento, ¿no? Académico, o también hay preguntas en actividades en las que debe comentarnos por qué no le va bien en sus tareas sociales, académicas, con la interacción con otras personas, ¿no? Lo esperable es que nos expresen comentarios sobre motivos por la cual otras personas ¿no? Han dejado de hablarle, que otras personas pues suelen hablarle ¿no? Eh, o le tienen confianza por la cual hasta la actualidad son amigos, etcétera, ¿no? Todos esos episodios esperaríamos, ¿no? Esperaríamos que sea espontáneo y que haya una clara comprensión de esas conductas de otros. ¿Sí?
Por eso identifica emociones en las otras personas, ¿no? Ha respondido adecuadamente ante esa interacción con esas personas, ¿no? Identifica varias emociones de las otras personas, es decir, podríamos estar escuchando que él no está enojado conmigo, o yo no le hablo porque en un momento tal me hizo un agravio, bueno, y otros tipos ¿no? de situaciones. Eso sería lo ideal, lo ideal. El extremo es que escasa o nula información respecto a esa interacción o esos comentarios sobre emociones de otros. Y en el caso para un código 1, ¿no? Para un código 1 ha habido cierta comprensión, es decir, pobre ha sido su explicación sobre, ¿no? En relación al aspecto que le estamos pidiendo o de lo que hemos observado. Si nos vamos ahora al otro código B8, responsabilidad. eh, le hemos preguntado en actividades del trabajo, de la escuela, le hemos preguntado sobre la forma de cómo se ha relacionado con la gente, por qué la molestia que él ha experimentado hasta ciertas personas, ¿no? Todo aquello donde en teoría hay una responsabilidad en llevarse bien con las demás personas, en el trabajo, ¿no? En la escuela, etcétera. Por tanto, lo ideal es lo que expresa en el código 0, ¿no? Se describe a sí mismo como una persona responsable de sus propias acciones en varios contextos. Él se percibe de esa manera, ¿no? Si es así, magnífico, código 0. Pero si nos vamos al extremo, al código 2, muestra escasos indicios de sentido de responsabilidad de sus propias acciones o muestra más de un ejemplo claro de falta de responsabilidad. Entonces, para un código 1, al menos que haya una indicación clara de responsabilidad. Bien. Ok, eso para este código. Bien. Eso es lo particular de este. ¿Ah? Hay otro código también, es el código D5. La clave para poder, ¿no? O el propósito para, para hacer nuestras observaciones es imaginarnos lo esperable, lo esperable. El imaginarnos lo esperable, por eso se recomienda un poquito para, ¿no? Para nosotros ayudarnos en, en las observaciones, es cómo un niño regular se comportaría en una situación X. Ese sería mi referencia. Y en base a esa referencia yo haría una comparación con lo que estoy observando. Por eso está en cada código, en cada ítem, explica, ¿no? El comportamiento, cómo sería lo esperable en el código 0, ¿no? Para un código 0 lo esperable, y el código extremo es lo que no ha sucedido, es lo contrario, y los códigos del centro ya son particularidades, ¿no? En algunos códigos dicen algunos, en otros códigos dicen una sola vez, ¿no? Otros dicen que haya uno después de 3 peticiones. Otro código dice, no, después de 2 peticiones. Y todas esas sutilezas, ya, ¿no? Eso es bueno tomarlo en cuenta. Pero la referencia macro es cómo un niño o una persona se desenvolvería o lo esperable en este contexto. Para este código 5, ¿no? Compulsiones o rituales. ¿Ok? Bueno, por ejemplo, entre ellas encontraríamos verificar si la cartera está en un bolso, ¿no? Insistir en completar el libro usando para la tarea del relato del cuento, colocar cuidadosamente los materiales tal como se presentaron inicialmente, recitar una lista de compañeros de clase como amigos, ¿no? Bueno, ¿no? Esas son algunas conductas compulsivas, acciones. Para un código 0 es ausencia de esas conductas, ¿no? Rituales. Pueden ser motrices como también verbales. Eh, Eso para un código 0. Para un código 2, una o más actividades.
¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? Lo que nos pide es en cantidad, ¿no? Bueno, aquí la diferencia sería eso, una o más actividades o rutinas verbales que el evaluado tiene que completar o decir de manera específica, ¿no? Para un código 1, ¿no? Para un código 1, por ejemplo, por acá, actividades o lenguaje inusualmente fijado a una rutina. Es decir, se fija a una rutina en particular, ¿no? En cambio, para un código 2 puede ser una o más rutinas para diferenciar cuál código sería el pertinente. Bien. Estos son los códigos nuevos para este módulo. Lo demás, ¿no? Son réplica del módulo 3. Bueno, se sigue el mismo protocolo de conversión de puntuación. 0 equivale a 0, 1 equivale a 1, 2 a 2. Una puntuación, un código 3 equivale a 2. Un código 7 a 0, un código 8 a 0, un código 9 a 0. ¿No? Y estos son los ítems, lo que vamos a observar, los principales, ¿no? Y fijémonos que por acá, esto lo vamos a observar aquí más concretamente, ¿no? Encontramos combinaciones, eh, una puntuación total que es la combinación de comunicación, tanto para autismo, comunicación, interacción social recíproca, ¿no? Y esto, veamos la sutileza para terminar en una impresión diagnóstica, sea para autismo, espectro autista o no TEA. Bien. En el caso de autismo, tomemos en cuenta la recomendación. Es decir, las 3 puntuaciones deben superar el punto de corte, las 3 puntuaciones. Por ejemplo, el punto de corte para comunicación ¿no? es 3. Interacción social y recíproca es 6. Para que sea autismo, tiene que superar estos puntos de corte en ambas puntuaciones. Y además, en la puntuación total, que es la combinación de ambas. Bien, eso lo vemos acá, ¿no? Comunicación, una puntuación, y luego por acá, interacción social y recíproca, ¿no? Tomando en cuenta esta característica, definiríamos, de acuerdo a las puntuaciones obtenidas, si es autismo, ¿no? ¿Okay? Todas las 3 puntuaciones totales deben ser mayores al punto de corte. Sin embargo, en el espectro autista no sucede eh, en el primer momento eso, ¿no? A ver, veamos. Eh, En este primer momento, tienen que estar todas las puntuaciones obtenidas de nuestro evaluado tienen que superar el punto de corte en todas, igual que el autismo. Por ejemplo, en comunicación el punto de corte es 2, debe ser mayor a 2. En interacción social y recíproca es 4, el punto de corte tiene que ser mayor a 4. Y la suma total es 7, que para que sea un espectro autista, tiene que ser superior a 7, ¿no? A esta puntuación total. ¿Ok? Deben cumplirse estos 3 criterios, estos 3 requisitos para terminar en un diagnóstico de espectro autista. Ahora, pero también, el otro momento es al menos una de las siguientes es cierta. Al menos una. ¿Ok? ¿No? Puede ser de comunicación, ¿no? Eh, por ejemplo, por acá, ¿no? Eh, es menor a 4 o también menor a 5, ¿no? O en punto total menor a 7 o menor a 9, ¿no? Al menos una. Bueno, y por acá, notea, bueno, ¿no? Que sea menor a 1, menor a 3 y menor a 6.
para llegar a esta impresión diagnóstica de NOTE. Bien. En el caso de nuestro material que nos estamos apoyando, que es este, ¿m? Nosotros trasladando las puntuaciones, pues en automático, ¿no? Nos facilita autismo, 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 ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? En comunicación de una persona de 24 años, 2 meses, 6 días. Estas son sus puntuaciones, las conversiones. Obtuvo en comunicación 3, en interacción social obtuvo, ¿no? 8 y una puntuación combinada entre comunicación y interacción social recíproca 11. Bien, estas puntuaciones nos da que es autismo, ¿no? ¿Ok? Así que el rango cualitativo es ese, resultado final. Bien, eso. Y quiero concluir con esta guía, ¿no? Con esta guía de elaboración. Es una guía, por supuesto, no es un informe, ¿no? O sea, no es un informe de alguien, sino es una guía que lo veo pertinente, ¿no? Bueno, algunas cosas diferentes, por ejemplo, al tradicional, al esquema tradicional que por lo general lo tenemos, ¿no? Aquí es 4. Aquí vamos a colocar 4. Este sería 5, ¿no? 6 y 7, ¿no? Lo particular, ¿no? Bueno, ¿no? Acá algunos colocan el instrumento de aplicación, ¿no? O pruebas psicológicas, ¿no? Como es de una sola que estamos hablando acá, este sería, ¿no? Este aspecto, un plan de seguimiento, ¿no? Por las características de nuestro evaluado. Bueno, ¿no? Esto es hay un motivo de consulta, los antecedentes, que por supuesto es importante, los resultados que obtengamos de esta prueba y de otras tienen que ser retroalimentadas a partir de los antecedentes, ¿no? El procedimiento, bueno, acá en un poquito, ¿no? La evaluación se llevó a cabo utilizando esta prueba 2, una herramienta estandarizada. Bueno, aquí un poquito la explicación, ¿no? Que pretende evaluar la observación. Durante la observación se registraron conductas, etcétera, y se destacaron estas en particular, que aquí podrían entrar de acuerdo a lo que hemos observado en los informes o en las conclusiones, ¿no? Entrarían acá. Sí, sí, también pueden estar complementadas con las puntuaciones, ¿no? ¿Ok? Basados en las observaciones y resultados obtenidos durante la evaluación, ¿no? Y la impresión diagnóstica, en este caso sería autismo, ¿no? Bien, y algunas recomendaciones y el seguimiento, ¿no? Periódico, etcétera, ¿no? Por ejemplo, un instrumento de seguimiento es el SCQ, ¿no? Que también, ¿no? Tiene forma A y forma B para autismo. La forma B nos ayuda mucho para, después de 3 meses, aplicarle un cuestionario a los padres o a la persona que está, ¿no? Atendiendo al niño, a nuestro evaluado, para ver, ¿no? El nivel de progreso o nivel ¿no? ¿no? De gravedad, ¿no? Si es que no ha habido, ¿no? Avance o algún tipo ¿no? de mejora, etcétera. ¿Ok? Eso nos puede ayudar y la firma. Y nuevamente, ¿no? Nuevamente a todos, muchísimas gracias.